¿Qué fue eso exactamente? Una acción de 8 segundos de una niña peruana que hizo que todo el Reino Unido se estremeciera. Un gesto de apenas 8 segundos de una joven peruana provocó una onda expansiva en las redes sociales británicas, forzando a toda una nación a reconsiderar su percepción sobre el carácter y la dignidad de un país entero. Una mujer inglesa, que guardaba un profundo anhelo por conocer el Perú, viajó finalmente a la tierra de sus sueños y fue testigo accidental de una escena tan increíble que, al compartirla, desató un torrente de asombro y admiración. La gente en el Reino Unido se preguntaba, ¿es posible que un comportamiento así realmente exista? ¿Es esto lo que define al Perú? ¿Cuál fue esa única acción, ese gesto que dejó a miles de usuarios incrédulos y conmovidos hasta la médula? Hoy les contaremos la historia que sacudió los valores británicos y demostró de manera brillante por qué el Perú se ha ganado el respeto del mundo. Emily era una mujer británica de unos 50 años que vivía en las afueras de Londres. Desde hacía mucho tiempo, sentía una fascinación particular por el Perú, un anhelo que nació mucho antes de que se convirtiera en una viajera experimentada. Desde niña, Emily había estado enamorada de las culturas antiguas y sus expresiones artísticas. Cada fin de semana, convencía a sus padres para que la llevaran al Museo Británico. Y allí, en medio de los mármoles del Partenón y los sarcófagos egipcios, había una sala que la cautivaba por encima de todas las demás, la de los textiles peruanos. En esa sala, Emily experimentó una revelación que sacudió su mundo. Frente a un manto paracas, con sus colores vibrantes y figuras complejas que parecían danzar en la tela, comprendió que aquello era mucho más que un simple tejido. Era un lenguaje, una historia, un universo entero tejido con hilos de algodón y lana de alpaca. La precisión, la belleza y el misterio de esos textiles la marcaron profundamente. Eran la antítesis del pragmatismo gris de su Londres natal, eran una explosión de vida y significado. Años más tarde, ya en la universidad, Emily devoraba libros sobre exploradores y arqueólogos. Se sumergió en las crónicas de Hiram Benham y en documentales que mostraban la majestuosidad del Valle Sagrado. Una fotografía de las murallas de Sacsayhuamán, con sus piedras colosales encajadas con una precisión imposible, le causó un impacto aún mayor que el de los textiles. En esa imagen vio el mismo genio, la misma reverencia por la naturaleza y la misma alma que había intuido en los mantos paracas. El deseo de ver aquello con sus propios ojos, de tocar esas piedras frías y sentir la energía de los Andes, se convirtió en el sueño de su vida. Pero la vida, con su ritmo implacable, se interpuso. El trabajo, el matrimonio con Silas y la crianza de sus 2 hijos la envolvieron en una rutina que poco a poco fue apagando la llama de su anhelo. Perú se convirtió en un susurro lejano, un sueño guardado en un cajón. Hasta que un día, un suceso inesperado reavivó esa pasión dormida. Fue Silas, su esposo, quien llegó a casa con una propuesta que le devolvió el aliento. Un amigo suyo había planeado un viaje al Perú, pero por una emergencia de última hora, tuvo que cancelarlo, dejando 2 boletos de avión sin usar. Sus hijos ya se habían independizado, y el tiempo libre, ese bien tan escaso durante décadas, ahora abundaba. Emily, que normalmente era una mujer comedida, se abalanzó sobre la propuesta de su esposo con un entusiasmo que lo sorprendió. Se lanzó a comprar nuevas guías de viaje, devorando cada página, cada foto de Cusco y Machu Picchu, alimentando una expectativa que crecía con cada día que pasaba. Finalmente, el día llegó. Tras un largo vuelo transatlántico y una conexión en Lima, aterrizaron en Cusco. El aire fino y helado de la altitud los recibió como una bofetada suave. Al salir del aeropuerto, su primera impresión no fue la eficiencia logística, sino la calidez humana. Un taxista, con una sonrisa amplia y sincera, los ayudó con sus maletas mientras les decía, «Bienvenidos al ombligo del mundo». Su amabilidad no se sentía transaccional, no era la cortesía distante a la que estaban acostumbrados en Londres, era un abrazo genuino. Este es el país del corazón cálido que teje esas mantas, pensó Emily, conmovida. Se instalaron en un encantador hospedaje en el Valle Sagrado, y para combatir el cansancio del viaje, decidieron probar los famosos baños termales de la zona. Emily, influenciada por sus lecturas, sentía una gran curiosidad, pero también una pizca de aprensión. Esperaba encontrar un spa pulcro y moderno, similar a los de la ciudad de Bath en Inglaterra. Sin embargo, la realidad era muy distinta. Antes de ir a las pozas, se sentaron en un pequeño café rústico cercano. Fue allí donde Emily experimentó su primer gran choque cultural. Una familia en la mesa de al lado se levantó para hacer su pedido en el mostrador, dejando sus mochilas, sus cámaras y hasta un teléfono móvil sobre la mesa para reservarla. Nadie vigilaba sus cosas. Para Emily,
que vivía con el instinto londinense de aferrarse a su bolso en todo momento, aquello era incomprensible. ¡Qué confianza! ¿Están locos o es que aquí nadie roba?, le susurró a Silas. Aterrada, se negó a dejar su propia mochila desatendida, obligando a su esposo a quedarse de guardia mientras ella iba a pedir las bebidas. Luego, se dirigieron a los baños. El lugar era natural, casi salvaje. El agua, de un color lechoso por los minerales, emanaba un ligero olor a azufre. Era la tierra misma respirando. Con cierta timidez, Emily sumergió un pie en la poza. El calor era abrasador. Un grito ahogado escapó de sus labios y retrocedió de un salto. La temperatura del agua rondaba los 40 grados, una delicia para los locales, que chapoteaban y reían con sus hijos, pero un verdadero suplicio para ella, acostumbrada a las aguas tibias de 34 grados de los spas británicos. Se sentía como si estuviera metiendo el pie en un volcán. Observó a su alrededor. Nadie más parecía sentir esa tortura. Una familia le sonrió amablemente, invitándola a entrar. Avergonzada, lo intentó de nuevo, forzándose a sumergirse. No aguantó más de 5 segundos. El calor, combinado con la altitud, era abrumador. Derrotada, salió del agua, temblando. Corrió de vuelta al café, con el corazón latiendo con fuerza, esperando encontrar su mesa vacía y sus pocas pertenencias robadas. Pero todo estaba exactamente como lo habían dejado. Tuvimos suerte, murmuró para sí misma. Si hubiéramos tardado más, seguro que alguien se llevaba nuestras cosas. De regreso en el hospedaje, esperó a Silas, segura de que compartiría su miserable experiencia. Pero su esposo tardaba en llegar. Cuando finalmente apareció, su rostro no reflejaba sufrimiento, sino una profunda serenidad. Fue increíble, dijo con una sonrisa radiante. Una familia local me vio sufriendo y me enseñó cómo entrar. Hay que hacerlo poco a poco, dejar que el cuerpo se acostumbre. Hasta compartieron su mate de coca conmigo. Mientras Silas describía la sensación rejuvenecedora del agua y la calidez de la gente, Emily sintió una punzada de envidia. Su primer día en la tierra de sus sueños había terminado con una sensación agridulce. Al día siguiente, dejaron atrás las dudas y se dirigieron a Ollantaytambo. Y allí, frente a las imponentes terrazas y la fortaleza de piedra que se alzaba hacia el cielo, Emily olvidó por completo la decepción del día anterior. Tocó las piedras poligonales, perfectamente ensambladas sin una gota de mortero, y sintió un escalofrío. Era la obra de genios, una proeza de ingeniería y arte que dialogaba con las montañas sagradas. Toda la inquietud de su corazón se disolvió ante tanta grandeza. Este era el Perú que había soñado. Con el espíritu renovado, tomaron una combi, un minibús local, para regresar hacia Cusco. El vehículo iba lleno de gente del lugar, una mezcla de colores y sonidos que fascinaba a Emily. Fue entonces cuando la vio. Una niña, de no más de 8 años, con su uniforme escolar impecable y una mochila a la espalda, viajaba sola. Al principio, a Emily le pareció una estampa pintoresca de la vida cotidiana. Pero a medida que pasaban los minutos, la curiosidad se transformó en inquietud. Y cuando la niña, con una seguridad pasmosa, le pidió al cobrador que la dejara en el siguiente paradero y descendió sola en medio de una calle bulliciosa, la inquietud de Emily se convirtió en puro pánico. En su mente, resonaban las estrictas leyes británicas. La NSPCC, la Sociedad Nacional para la Prevención de la Crueldad Infantil, era clara: dejar a un niño menor de 12 años sin supervisión es un delito. Los padres en el Reino Unido escoltaban a sus hijos hasta la puerta de la escuela cada día hasta los 11 años. Ella misma lo había hecho con sus hijos, contratando niñeras cuando el trabajo se lo impedía. Era una política inquebrantable, una obsesión nacional por la protección. Ver a esa niña sola en la combi era, para su mentalidad, una aberración, una negligencia imperdonable. La admiración que había sentido en las ruinas se esfumó, reemplazada por una fría indignación. A nadie le importa la seguridad de esta niña, le dijo a Silas, con la voz cargada de rabia. Su segundo día, que había empezado en la cima del mundo, terminaba en un abismo de decepción. El tercer día, la sensación no hizo más que empeorar. Mientras viajaban en un autobús urbano por Cusco, vio a otros 2 niños, también con uniforme, caminando solos por la acera, riendo y jugando sin la menor preocupación. Ya no era una coincidencia, era una costumbre. Dejan a sus hijos a la buena de Dios, sentenció, compartiendo su frustración con Silas, quien asintió con gravedad. Es una irresponsabilidad tremenda. ¿Es que no ven las noticias?
la imagen de un Perú mágico se resquebrajaba, revelando lo que a sus ojos era una cultura indiferente al bienestar de sus más vulnerables. Llegaron a su hospedaje en el barrio de San Blas con el ánimo por los suelos. Pero al cruzar el umbral, la belleza del lugar los dejó sin aliento. Era una casona colonial restaurada con un patio central lleno de geranios y una fuente de piedra que susurraba. Su sensibilidad estética se impuso de nuevo al juicio. Fueron recibidos por la anfitriona, Sofía, una mujer cusqueña de su misma edad, con una elegancia serena y una calidez que emanaba de su mirada. Vestía una falda tradicional finamente bordada y un chal de alpaca sobre los hombros. Su dignidad era tan palpable como la de las antiguas piedras de la ciudad. Emily, cautivada, le pidió una fotografía juntas. Mientras Sofía los guiaba hacia su habitación, cruzando el patio florido, Emily no pudo contenerse más. Con una mezcla de admiración y decepción, le confesó sus sentimientos. Le habló de los textiles, de las murallas incas, de la hospitalidad que había sentido. Y luego, le habló de los niños. Perú es un país tan maravilloso, con una cultura y una hospitalidad increíbles, dijo, con la voz teñida de tristeza. ¿Por qué ese cuidado no se extiende a los niños? Sofía le escuchó con atención, una leve sonrisa dibujada en sus labios. Cuando Emily terminó, en lugar de defenderse, la mujer peruana hizo algo que la dejó sin palabras. Inclinó la cabeza y dijo suavemente, «Señora Emily, le agradezco de corazón por haberse preocupado por nuestros niños. Gracias por cuidarlos con la mirada». Emily se quedó muda. ¿Agradecerle? ¿Por qué? Al ver su confusión, Sofía continuó. Aquí, en barrios como este, y en los pueblos de todo el valle, todos somos una gran familia. La señora de la tienda de la esquina, el vecino que barre su puerta, el conductor de la combi. Todos conocemos a los niños del barrio. Sus ojos son nuestros ojos. Le recordó la escena del café, la confianza con la que la gente dejaba sus pertenencias. Esa confianza que vio, la extendemos a nuestros hijos. Porque sabemos que la comunidad entera los está protegiendo. Le explicó que no era un sistema formal de voluntarios con chalecos reflectantes. Era algo mucho más profundo, más orgánico. La vendedora de jugos en la esquina sabía el nombre de cada niño que pasaba por su puesto. Los mototaxistas sabían de quién era hijo cada pequeño. Si un niño parecía perdido o si un extraño se le acercaba, alguien, cualquiera, intervendría de inmediato. No es un sistema, señora, concluyó Sofía. Es el corazón peruano. En ese instante, Emily comprendió. Su mirada preocupada en la combi no había sido la de una simple turista. En ese momento, sin saberlo, se había convertido en un eslabón más de esa red invisible de protección. Su decepción se transformó en una admiración profunda, mucho más real que la que sentía por las piedras. Poco después, al salir del hospedaje, Emily miraba las calles con otros ojos. Y entonces lo vio. Un niño pequeño tropezó en el empedrado y cayó. Antes de que su madre, a unos metros de distancia, pudiera reaccionar, la dueña de una panadería cercana ya había salido corriendo para ayudarlo a levantarse, limpiándole las rodillas y diciéndole palabras cariñosas. Fue un gesto espontáneo, instintivo, que confirmó todo lo que Sofía le había dicho. Siguieron caminando y llegaron a un cruce de peatones sin semáforos cerca de la plaza de armas. Un grupo de escolares esperaba para cruzar. No levantaban la mano como en Japón, sino que buscaban el contacto visual con los conductores. Era una negociación silenciosa, un baile de respeto mutuo entre peatones y vehículos. Fascinada, Emily quiso capturar esa interacción tan única, tan distinta a la caótica indiferencia de las calles de Londres. Sacó su teléfono y comenzó a grabar. En ese momento, una niña con 2 trenzas largas y un gorro de lana con pompones de colores se acercó al borde de la acera. Un taxista la vio, detuvo su coche y le hizo un gesto con la cabeza para que pasara. La niña cruzó corriendo sobre las piedras irregulares. Y entonces, ocurrió algo que detuvo el tiempo. Al llegar a la otra acera, se detuvo, se dio la vuelta, se puso la mano sobre el corazón en un gesto de profunda gratitud y le dedicó una inclinación de cabeza al conductor antes de seguir su camino. Emily y Sila se quedaron sin aliento. No fue una reverencia formal y ensayada. Fue un acto de respeto puro, sincero, que brotó de forma natural. Era la personificación de todo lo que Sofía les había descrito. De vuelta en el hospedaje, Emily, todavía temblando de la emoción, le contó a Sofía lo que había presenciado. ¡Qué educación tan increíble! Enseñar a los niños a ser tan agradecidos, exclamó.
Sofía sonrió con complicidad. Señora, eso no se enseña en un aula como si fuera una lección de matemáticas. Eso se aprende en casa, en la mesa, viendo a los abuelos. Es el respeto, el ainos, que nos dejaron nuestros antepasados. Nace del corazón. Esa fue la revelación final. No era una regla, no era una obligación. Era cultura. Era el alma de un pueblo manifestada en el gesto de una niña de 8 años. Emily, en ese momento, se rindió por completo. Se había enamorado no solo de los paisajes y la historia del Perú, sino de su espíritu. Una semana después, de vuelta en el Reino Unido, Emily, aún bajo el hechizo de su viaje, le mostró el video a su hija. La joven quedó igualmente impactada. Le pidió el video y, con orgullo, lo subió a sus redes sociales. Emily pensó que no pasaría de los amigos de su hija, pero se equivocó. En cuestión de días, el video se volvió viral. La reacción fue explosiva. Miles de comentarios inundaron la publicación. Increíble. Mis hijos apenas murmuran un gracias, decía uno. Quiero mostrarles este video a mis alumnos para que aprendan lo que es el verdadero respeto, escribía una maestra. El video de la niña peruana y su gesto de 8 segundos se convirtió en un fenómeno, y la expresión dignidad peruana empezó a ser tendencia. Emily reflexionaba sobre su viaje. Había llegado con prejuicios, alimentados por noticias que solo hablan de los problemas de Sudamérica. Se había escandalizado al ver a los niños solos, juzgando desde la óptica de su propia cultura sobreprotectora. Pero el Perú le había enseñado una lección. Había descubierto que detrás de esa aparente despreocupación se escondía un tejido social mucho más fuerte y solidario que el suyo. A mi edad, concluyó en una conversación con Silas, una niña peruana me ha enseñado el verdadero significado del respeto y la gratitud. Y ese es el tesoro, la verdadera maravilla del Perú, que quiero compartir con nuestros niños aquí. Aquel gesto, quizás cotidiano en las calles de Cusco, se había convertido en un faro para un mundo que a menudo olvida la importancia de la gratitud. Demostró que la mayor riqueza de una nación no reside en sus ruinas antiguas, sino en la nobleza que se transmite, de corazón a corazón, de generación en generación. Y nosotros, los adultos, haríamos bien en recordar y practicar activamente ese respeto y esa gratitud que